Kupiansk era de vital importancia para Rusia. Apenas un mes antes, Moscú había declarado la victoria, afirmando que habían tomado Kupiansk. Unidades del Grupo Occidental han liberado la ciudad de Kupiansk y continuaron destruyendo formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, cercadas en la orilla izquierda del río. Los generales recibieron medallas en suntuosas ceremonias por esta victoria imaginaria en los relucientes salones del Kremlin. Pero la respuesta de Ucrania a este teatro fue devastadora, dura y una de las mayores humillaciones de la historia de Rusia. Volodymyr Zelensky, les deseo salud. Hoy, sector Kupiansk, nuestros guerreros logran aquí por Ucrania. Mientras Putin se escondía en su búnker, Zelensky dio la respuesta necesaria con uniforme de camuflaje desde la línea del frente que Putin llamó nuestra. El 20 de noviembre, el general ruso Sergei Kuzovlev informó a Putin que la ciudad había sido capturada. El 9 de diciembre, Putin condecoró personalmente a Kuzovlev con una medalla por esta victoria fantasma. Gracias. Un silencio sepulcral reinaba en el Kremlin, porque Kupiansk está liberada. Hace apenas una semana, la administración Trump estaba acorralando a Kiev exigiendo la retirada inmediata de Ucrania del Donbass, declarando, no puede haber acuerdos sin concesiones. Putin, por otro lado, quería la rendición incondicional de Ucrania. Las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan. Entonces cesarán las hostilidades. Si no lo hacen, lo conseguiremos por las armas. El Kremlin esperaba la respuesta de Ucrania. Zelensky, levantando el puño al aire mientras estaba con uniforme de camuflaje en la crítica línea del frente, lo dijo todo. Gracias a Ucrania. Esta situación fue un tragicómico fiasco diplomático tanto para Putin como para el bando de Trump, que quería congelar la guerra. Además, la crisis de confianza dentro del mando militar ruso quedó al descubierto para que todos la vieran. Ahora, el general que recibió una medalla por Kupiansk se ha escondido después de que sus mentiras fueran expuestas, y una gran purga está comenzando en los pasillos del poder en Moscú. Este incidente no trata solo del control de una ciudad, sino del colapso del muro de ilusiones de un imperio construido sobre mentiras. Las raíces de este incidente se extienden profundamente en la burocracia militar rusa, en ese oscuro mecanismo gobernado por una cultura de miedo y servilismo. Vladimir Putin llevaba meses queriendo oír buenas noticias del frente, y sus generales optaron por darle lo que quería oír para sobrevivir o mantener sus rangos. Pero esta vez, la escena que montaron se hizo añicos contra la dura realidad. Cuando examinamos la secuencia de los hechos con la meticulosidad de un detective, la imagen que surge se asemeja más a un guión de Hollywood mal escrito que a una operación militar. El informe de Kuzovlev a Putin de que la ciudad de Kupiansk había sido completamente liberada no fue un informe de rutina desde el frente. Era una palanca estratégica que Putin usaría en la política interna para transmitir a su pueblo el mensaje de que estamos ganando. Putin ni siquiera sintió la necesidad de confirmar esta información, o quizás no pudo. Porque el círculo de información a su alrededor se ha convertido en un filtro que solo deja pasar las mentiras que le complacen. Durante la ceremonia del 9 de diciembre, la expresión en el rostro de Putin reflejaba la ilusión de que todo está bajo control. El general Kuzovlev, mirando a Putin a los ojos delante de millones de personas, recibió un premio por una ciudad que en realidad estaba bajo el control de soldados ucranianos. Este momento pasó a la historia como la prueba más concreta de la podredumbre dentro de la estructura estatal rusa. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, era la bandera azul y amarilla de Ucrania, no la rusa, la que ondeaba en las calles de Kupiansk. Y entonces llegó el momento inevitable. El 12 de diciembre, un jefe de Estado fue al centro de una ciudad que su enemigo había reclamado como suya, grabó un video al aire libre en medio del sonido de los disparos y lo compartió con el mundo. El video de Zelensky no solo fue una prueba militar, sino también la operación de troleo más sofisticada jamás realizada contra Putin. El líder ucraniano parecía bastante relajado en el video, bromeaba con los soldados a su lado y posaba frente al letrero de Kupiansk. La autoridad del Kremlin se derrumbó en segundos. La reacción dentro de Rusia fue un caos total. Los blogueros militares rusos, que suelen ser los más leales partidarios del ejército, estaban furiosos esta vez. Un conocido bloguero ruso describió la situación como un desastre nacional y el fracaso de la inteligencia. Según ellos, el jefe del Estado Mayor Gerasimov y el general Kuzovlev no solo habían engañado al pueblo, sino también al propio comandante en jefe Putin. Esta cadena de mentiras no se detuvo en Kupiansk.
El Ministerio de Defensa ruso, en pánico por salvar la situación, propagó otra mentira, afirmando que la ciudad de Siversk también había sido capturada. Sin embargo, esta afirmación fue refutada inmediatamente por Ucrania con pruebas. Esta situación muestra que el mando ruso ha entrado en una espiral de mentiras cada vez mayores para encubrir otra mentira, una espiral mortal. Ahora no hay conexión entre la realidad en el terreno y los informes que salen de Moscú. El incidente de Kupiansk es una versión moderna de la tradición rusa de las aldeas Potemkin. Así como el príncipe Potemkin construyó aldeas falsas en el siglo V para impresionar a la emperatriz Catalina, los generales rusos de hoy le presentan a Putin victorias Potemkin. Sin embargo, la diferencia es que hoy todo el mundo tiene un teléfono inteligente en el bolsillo, y la selfie de Zelensky puede apagar la multimillonaria maquinaria de propaganda del Kremlin con un solo clic. La onda de choque creada por esta revelación en Kupiansk no es solo un cambio en el mapa, es un obstáculo arrojado a los engranajes de la maquinaria de guerra de Rusia. Los efectos se extienden como fichas de dominó desde las trincheras del frente hasta las oficinas más seguras de Moscú. El primer y más devastador impacto es, sin duda, en la moral de los soldados rusos. Los soldados rusos en el frente conocen la verdad a través de los canales de Telegram y los susurros que se extienden de boca en boca. Ven a sus propios comandantes recibir medallas por una ciudad que aún no han capturado, una ciudad por la que siguen muriendo. Esto destruye el sagrado vínculo de confianza entre el soldado y el mando. Para un soldado, no hay nada más desmoralizante que saber que su comandante está mintiendo. La idea de que si están mintiendo sobre Kupiansk, también están mintiendo sobre nuestras pérdidas y sobre la situación de las municiones, se extiende como una enredadera venenosa en las trincheras. Esta situación crea una atmósfera de motín que detona los problemas de disciplina, las deserciones y la insubordinación que ya existen en el ejército ruso. Según informes de la inteligencia ucraniana, se ha observado un aumento significativo en las tasas de rendición entre las tropas rusas después de tales incidentes. La segunda gran ola está ocurriendo en el frente interno de Rusia, entre civiles y élites. La narrativa de Putin de que todo va según lo planeado recibió un duro golpe con el desafiante video de Zelensky. El pueblo ruso vio que la ceremonia de entrega de medallas que vieron en la televisión estatal era solo una invención. Este es el mayor temor de los regímenes totalitarios, darse cuenta de que el emperador está desnudo. La ira de los blogueros militares rusos es en realidad una expresión de la ira reprimida de la sociedad. Señalan la grita en los cimientos del régimen diciendo, no son los ucranianos quienes nos están derrotando, son nuestras propias mentiras. Esta crisis de confianza también sacudió la imagen de Putin como un líder fuerte. El mayor poder de un líder es la percepción de que sabe y controla todo. Sin embargo, el escándalo de Kupiansk reforzó la percepción de que Putin es una figura fácilmente manipulable por sus generales, desconectado del terreno y atrapado en su búnker. Si sus propios generales pueden mentirle, y él recompensa estas mentiras frente a millones, esto no es una señal de fortaleza, sino de debilidad. Entre la élite rusa, la pregunta, ¿el jefe ya no tiene el control?, comenzó a formularse con más fuerza a puerta cerrada. Desde un punto de vista logístico y estratégico, estas mentiras paralizan el mecanismo de toma de decisiones del ejército ruso. Entonces, si los mapas mienten, ¿a dónde se enviará el apoyo de artillería? ¿Qué ruta tomarán los convoyes de suministro? Las estrategias construidas sobre informes falsos se convierten en desastres tácticos que cuestan la vida de soldados reales en el campo de batalla. Un plan logístico basado en la suposición de que Kupiansk ha sido tomada implica que los convoyes caigan en emboscadas ucranianas y que los batallones sean destruidos. El ejército ruso está luchando a ciegas en una niebla de guerra creada por sus propias mentiras. Esta situación también está desatando luchas de poder dentro del Kremlin. La desaparición del general Kuzovlev después de este fiasco indica que ha comenzado la búsqueda de un chivo expiatorio. El fracaso es perdonable en Rusia, pero hacer quedar en ridículo al zar nunca se perdona. Mientras figuras como Gerasimov y Shoigu sacrifican a generales de menor rango para proteger sus propios puestos, el faccionalismo dentro del ejército se profundiza. Este conflicto interno está erosionando la integridad del ejército ruso con más eficacia que los misiles ucranianos. Cuando colocamos este escándalo aparentemente local en la mesa de la geopolítica global, la situación adquiere una forma mucho más grave de jaque mate estratégico. Especialmente mientras se discuten los posibles planes de paz de Donald Trump y los escenarios de congelamiento de la línea del frente, la mentira de Kupiansk debilita la mano de Moscú en la mesa diplomática. Rusia planeaba sentarse a la mesa de negociaciones con el argumento de «controlamos estas ciudades, acepten la realidad». Sin embargo,
Ucrania demostró en el terreno que esta realidad es una ilusión, lo que hace que la legitimidad y la exactitud de las reclamaciones territoriales de Rusia sean controvertidas en el escenario internacional. Si Rusia puede afirmar haber tomado una ciudad que no controla, ¿quién puede confiar en sus afirmaciones sobre Lugansk, Donetsk o Zaporilla? Esta situación envía el siguiente mensaje a los aliados occidentales y, especialmente, al equipo de Trump. No se puede negociar con Rusia sobre mapas porque sus mapas son falsos. Con esta jugada, Zelensky no solo logró una victoria militar, sino que también obtuvo una ventaja diplomática. Él contrarrestó el argumento de los hechos consumados de Rusia con un video grabado en la plaza de Kupiansk. Sin embargo, la dimensión estratégica más llamativa de este evento radica en la simetría del liderazgo. Los dos perfiles de liderazgo distintos que hemos visto desde el inicio de la guerra alcanzaron su contraste más agudo en Kupiansk. Por un lado, a miles de kilómetros de distancia, en su búnker seguro, detrás de largas mesas, rodeado de informes filtrados y generales serviles, está Vladimir Putin. Del otro lado está Volodymyr Zelensky, quien visita personalmente una ciudad al alcance de la artillería, se para hombro con sus soldados, asume riesgos y ve la realidad en el terreno. La presencia de Zelensky envía este mensaje a los soldados rusos. Su líder se esconde mientras los envía a la muerte. Nuestro líder está con nosotros. Este es un factor psicológico que afecta directamente la voluntad de luchar. El culto al liderazgo machista de Putin es aplastado por esta imagen de cobardía. ¿Cómo puede un líder que no se atreve a ir a los territorios que ha declarado como propios, es decir, las regiones anexionadas según la Constitución rusa, reclamar derechos sobre esos territorios? Esta pregunta resuena incluso en las mentes de los nacionalistas rusos. Además, este incidente también puede interpretarse como parte de la estrategia ciega. Ucrania ha cegado no solo los radares y los sistemas de defensa aérea de Rusia, sino también sus ojos de inteligencia. La estructura de mando rusa se ha vuelto tan ciega que no puede obtener información precisa del terreno. Un ejército que comienza a creer sus propias mentiras está estratégicamente ciego, y esta es la receta más segura para la derrota. Los ejemplos de Siversk y Kupiansk demuestran que esta ceguera se ha convertido en un colapso sistémico, un fallo sistémico. En el tablero de ajedrez diplomático, los aliados de Rusia también están tomando nota de esta situación. Países como China, India e Irán ahora son más escépticos ante los informes de Moscú sobre la situación en el terreno. Un estado que se dice superpotencia y que celebra una ceremonia de medallas por ciudades que no ha capturado, hace que sea difícil tomarlo en serio en el escenario internacional, incluso relegándolo al estatus de paria. La autoridad de Putin se está erosionando no solo en Occidente, sino también en el sur global. La mentira de Kupiansk sirvió como una prueba de fuego, exponiendo las limitaciones militares y las debilidades administrativas de Rusia ante el mundo entero. En última instancia, lo que sucedió en Kupiansk no es un simple percance de comunicación o un fallo de inteligencia. Este es el momento en que el modelo de gestión del Kremlin, esa estructura anticuada construida sobre mentiras y miedo, choca contra el muro de la verdad y se derrumba. Los pechos adornados con medallas por Putin en realidad llevan la marca de una victoria vacía y un profundo engaño. Zelensky, por otro lado, demostró con una sola selfie que la guerra moderna no solo se gana con misiles, sino también con la verdad. Esta espiral de mentiras dentro del ejército ruso es un virus mucho más peligroso que cualquier derrota física en el frente. Porque un ejército puede perder territorio y recuperarlo, pero cuando pierde su reputación y la confianza en su estructura de mando, ese ejército ya no es una fuerza de combate, sino simplemente una multitud uniformada. La victoria fantasma de Putin ha pasado a la historia como la evidencia más concreta de la bancarrota estratégica de Rusia. Y cada nueva mentira que llega desde el frente debilita aún más los muros de ese refugio bajo el Kremlin. La verdad es que la guerra ahora se está perdiendo no solo en las llanuras de Ucrania, sino en los pasillos de Moscú, en los ojos temerosos de los generales. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte al día con los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.